Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual vamos a ensamblar un computador mediante el simulador de ensamble de Cisco. Como primer paso vamos a instalar la fuente de poder. Como pueden observar, tenemos que alinear correctamente la fuente de poder para que el simulador nos permita instalarla. Una vez alineada, presionamos el botón de instalar. A continuación, instalamos los tornillos. Como siguiente paso, procederemos a instalar los diferentes componentes en la placa madre. Procedemos a instalar el CPU. Como pueden observar, tenemos un procesador que tiene que ser instalado correctamente. Como pueden observar, el dispositivo del procesador tiene unas guías que nos permiten la correcta instalación del mismo. Con ayuda de los botones tenemos que alinear correctamente el dispositivo a ser instalado. Como pueden observar, el dispositivo ya se encuentra alineado correctamente. Procedemos a bajar el procesador. Como siguiente paso, tenemos que cerrar y asegurar el procesador. Una vez instalado el procesador, procedemos a colocar la pasta difusora de calor. Una vez realizada esta tarea, procedemos a instalar el difusor de calor y el respectivo ventilador del CPU. Procedemos a asegurar al ventilador. Como siguiente paso, procedemos a conectar el ventilador en la placa madre. Una vez conectado el ventilador, procedemos a la colocación de las memorias. Los dispositivos de memoria cuentan con una ranura que impide su mala colocación. Una vez alineada correctamente, procedemos a bajar la memoria. Procedemos a asegurar la memoria RAM. Una vez colocadas las memorias y el procesador, procedemos a instalar la placa madre en el case. Una vez alineada la placa madre en el case, procedemos a su instalación. Una vez colocado el mainboard en el case, procedemos a asegurarlo con los tornillos. Como siguiente paso, procederemos a instalar las diferentes tarjetas en el CPU. Como primer paso, instalaremos el adaptador de video. Debemos asegurarlo al case colocándole un tornillo. Como siguiente paso, procedemos a instalar la tarjeta de red. De la misma forma, debemos asegurar la tarjeta de red con un tornillo. Ahora instalaremos la tarjeta inalámbrica. De la misma forma, la aseguramos. Una vez instaladas todas las tarjetas, procederemos a instalar el disco duro interno.
Debemos asegurar el disco con sus diferentes tornillos. Ahora procederemos a instalar las unidades externas. Instalamos el lector óptico. Una vez alineada correctamente, procedemos a su instalación. Debemos asegurar la unidad con los tornillos. Procedemos a instalar la unidad de Fluffy o el lector de tarjetas. De la misma manera debemos asegurarlo con tornillos. Procederemos a instalar el cableado interno. Como primer paso procederemos a conectar el ventilador del case a la placa madre. Procedemos a instalar los cables de la fuente de poder en la placa madre. Como pueden observar, los conectores de los cables poseen unas guías que impiden su incorrecta colocación. Procedemos a conectar las unidades. Debemos alinear correctamente para poder conectar la fuente al Fluffy. Procedemos a conectar la alimentación para el disco duro. Procedemos a instalar los cables de datos. Conectamos el cable de transmisión de datos del disco duro a la placa madre. Debemos alinearlo correctamente. Una vez alineado, procedemos a su colocación. Procedemos a colocar el otro extremo en el disco duro. Procedemos a instalar el cable del Fluffy. Una vez instalado todos los cables, procederemos a instalar los cables externos y a cerrar el CPU. Colocamos los paneles. Aseguramos con tornillos. Procedemos a instalar todos los cables externos. Instalaremos el mouse. Debemos alinear correctamente para su correcta instalación. Procedemos a instalar el teclado. De la misma forma debemos alinearlo correctamente. Procedemos a instalar el cable de red.
Procedemos a instalar la antena de nuestra tarjeta inalámbrica. Instalaremos un cable USB. Procedemos a alinear correctamente el cable USB. Procedemos a conectar el cable del monitor. Como pueden observar, el tipo de cable es un cable DVI, no es el tradicional VGA, pero de la misma forma debemos alinearlo correctamente para su correcta instalación. Como último paso, procedemos a colocar el cable a la fuente de poder. Como pueden observar, la computadora está correctamente armada y está iniciando. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.